Buen día, chicos. Buen día. ¿Qué tal, muchachos? A partir de este momento, entonces, se está iniciando nuestra grabación para la clase del día de hoy. Entonces, como habíamos indicado, el día martes nos vamos a estar enfocando ahora en uno de los algoritmos más populares de lo que es el ámbito del Machine Learning en general. Y dentro de este contexto de algoritmos que nosotros conocemos particularmente como boosting, tales, tales como XGBoost. Entonces, este va a ser un complemento a los puntos que estuvimos viendo el día martes. Y bien, entonces, el material para esta parte ustedes ya lo tienen disponible en nuestra última presentación en la sección de aprendizaje supervisado. Y entonces esto va en complemento a los aspectos que estuvimos viendo el día martes. Por otro lado, y antes de que continuemos como tal con nuestro avance planificado para el día de hoy, quería comentarles de que en realidad estamos casi ya a punto de concluir nuestra unidad sobre aprendizaje supervisado. Y la siguiente semana el objetivo va a ser empezar a ver, bueno, el día martes vamos a enfocarnos esencialmente en métricas de desempeño, de modelos, validación y todos estos aspectos que tienen que ver básicamente con la evaluación de diversos modelos dentro de lo que es el contexto supervisado en general. Y la siguiente semana, en jueves, estaríamos iniciando con una nueva unidad que va a ser el aprendizaje no supervisado. Vamos a empezar a ver ahí cuáles son los modelos que destacan dentro de este contexto, cuál es la intuición general que nosotros vamos a estar teniendo, entre otras varias cosas. Ok, bien. Entonces, sin mayor preámbulo, yo voy a empezar a tomar control de la pantalla por acá. Y bien. Entonces, de primera mano, chicos, no sé si tuvieron oportunidad de leer este paper que les facilité el otro día sobre XGBoost. ¿Pudieron revisarlo, chicos, por si acaso? No, Inge, revisa el material de los árboles de decisión y el otro que nos pasó de Random Forest, el que hablaba de bagging. Revisé solo esos dos. Ah, ya. Ok, ok. Ya. De todas maneras, les recomendaría esa lectura, chicos. El algoritmo, si bien tiene algunas complejidades, en realidad la lógica como tal es relativamente simple, tal como lo vamos a ver ahora. Entonces, dentro de este mismo contexto de boosting y todos estos métodos ensemble que hemos estado abordando, es básicamente ir generando árboles y darles una ponderación a sus respectivas predicciones. De eso se trata básicamente. Ok, entonces vamos a empezar a describir cuáles son las características de este método XGBoost. Se trata de un método relativamente reciente. En realidad podríamos decir que se trata de una extensión de otro método anterior que se conocía como eh, boosting de gradiente o gradient boost, para ser más explícito. Entonces, y tal como su nombre lo indica, la idea principal en este tipo de algoritmos está en hacer uso del método del gradiente descendente para poder encontrar el mejor árbol posible. Ese es el principal objetivo que nosotros vamos a tener. Entonces,
A diferencia del método que habíamos visto el día martes, donde nosotros íbamos creando nuevos árboles en función a la divergencia que puede existir entre las respuestas y el grado de error que se pueda tener, aquí el concepto es el mismo, pero la forma en la cual vamos a encarar el proceso de generar nuevos árboles es un poquito diferente, porque vamos a ir en pos de optimizar una función objetivo tal como lo haríamos en diversos modelos, tales como la regresión lineal, la regresión logística, entre otros. Entonces, nuestro objetivo va a ser buscar minimizar estas funciones a fin de poder lograr el mejor árbol posible. Ese es el principal objetivo que nosotros vamos a tener en este contexto. Entonces, XGBoost es un método que salió allá por el 2016, más o menos, no es muy antiguo tampoco, pero a partir de su publicación ha venido pues teniendo diversas aplicaciones, ¿sí? En el paper original se definen también una serie de optimizaciones que es posible realizarle al modelo a fin de asegurarnos que el desempeño va a ser, va a ser bastante alto. Tanto desde el punto de vista evaluativo, es decir, de los resultados que obtenemos con el accuracy, el R2 score y todo eso, como a nivel del proceso de entrenamiento y ejecución del algoritmo. Y es así que inclusive se propone determinadas extensiones para que XGBoost pueda funcionar con grandes volúmenes de datos, haciendo un procesamiento en paralelo y otros aspectos por esa naturaleza. Entonces, y por otro lado, XGBoost es básicamente uno de los modelos que consistentemente ha venido ganando competencias de Kaggle. Y bueno, este es otro de los aspectos que se detalla en el mismo paper, donde en diversas competencias que se estuvieron realizando durante un tiempo determinado, XGBoost consistentemente ganaba los primeros lugares, ¿no? Entonces, este es un método que funciona tanto en los ámbitos de regresión como de clasificación. Básicamente lo único que cambia en ambos contextos es la función objetivo que vamos a utilizar y por ende cuál es la naturaleza de los cálculos que vamos a hacer para poder determinar cuáles son los mejores candidatos y otras cosas más. Entonces, como les vengo diciendo, la idea general en XGBoost va a ser que nosotros podamos optimizar una función objetivo. Entonces, en líneas generales, nosotros podemos decir que la función objetivo que vamos a buscar optimizar en XGBoost es la que nosotros podemos advertir acá. Si ustedes revisan el paper original, van a tener una expresión de esta naturaleza. En realidad hay un término más que nada más para efectos de simplicidad yo lo he omitido acá en esta ecuación. Pero bueno, esa es la forma general de la función objetivo que vamos a tener en XGBoost. Entonces, como pueden apreciar ustedes, chicos, esta ecuación tiene varios componentes. En primera instancia, vamos a tener una función objetivo o un loss que se va a tener que optimizar por cada respuesta. Entonces, aquí vamos a poder apreciar de que y es sombrero sub n, ¿cierto? Vendría a ser nuestra predicción propiamente dicha. Y esta predicción va a ir tomando pasos respecto a qué etapa de entrenamiento nosotros tenemos. En realidad, la predicción propiamente dicha se ha de constituir en los pesos de la anterior etapa de entrenamiento. Pero siempre que nosotros veamos este término W sub J acá, nos vamos a estar refiriendo a los pesos generados en una anterior etapa del entrenamiento del modelo, propiamente dicho.
Entonces, la idea está en optimizar esta función y también esto está sujeto a la presencia de un término de regularización que ustedes pueden apreciar a la derecha, que es este de acá. Y este es un término que nosotros hemos estado viendo varias veces cuando hemos hablado de la regresión lineal, luego de la regresión logística y demás. Y es el término de regularización L2 que nosotros habíamos visto anteriormente en estos modelos. Entonces, ¿qué implica esto, chicos? De que XGBoost toma en cuenta este parámetro de regularización para disminuir la complejidad de los árboles que nosotros generamos. Y ese es uno de los méritos principales que tiene este modelo, de que controla el overfitting a través de la definición de varios hiperparámetros que se encargan de justamente evitar ese tipo de escenario de overfitting. Ahora, hay otro término más que se incluye en la literatura original, que es la presencia de un término adicional gamma. Ahora, aquí ustedes ya pueden ir advirtiendo, chicos, de que este término lambda, que nosotros ya lo hemos visto en otros modelos, se utiliza para poder controlar el grado de overfitting de nuestro modelo. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros consignamos un valor de lambda más alto? No sé si recuerdan el efecto que teníamos ahí, chicos. Era más tolerante. O creo que al revés. Ya, lo que ocurría era que el modelo era más agresivo en contra del overfitting, ¿no? Es decir, básicamente lo que hacía era ir disminuyendo los pesos del modelo. Ese es el efecto que nosotros teníamos ahí. ¿Okay? Entonces, nosotros podemos apreciar acá la presencia justamente de este término lambda, que dependiendo del valor que nosotros le demos, va a trabajar sobre el overfitting de una manera más agresiva, por así decirlo. Ahora, entonces lambda es un término que nos permite controlar el overfitting, pero en la literatura original de este método, tenemos otro hiperparámetro llamado lambda, que también, otro parámetro gamma, perdón, tenemos otro parámetro gamma, que también nos permite controlar el overfitting, pero se lo aplica a la función que nosotros empleamos para poder decidir si es que una división o un particionamiento se va a realizar o no. Entonces, el hiperparámetro gamma se utiliza para poder podar nodos del árbol que nosotros estamos generando. Si estos no cumplen con determinadas condiciones que están reguladas por el hiperparámetro gamma, entonces los nodos del árbol se van a podar, no van a existir, básicamente. Ok, ¿cuál va a ser entonces nuestro objetivo en general a la hora de optimizar nuestro modelo? Va a ser de que nosotros podamos, determinar los parámetros del modelo haciendo uso de métodos de optimización, básicamente, que es lo que ahora, bueno, que va a ocupar una gran parte de la descripción que ahora vamos a ver. Ahora, esta función objetivo, y bueno, conviene que ahora vayamos identificando cuáles son básicamente los componentes que tiene. Vamos a tener en primera instancia un dataset con n puntos, donde n mayúscula es el número de registros que tiene dicho dataset. Cada punto va a tener su respectiva predicción, en este caso y es sombrero sub n. Y vamos a tener también un conjunto de pesos asociados. Y aquí conviene destacar que cada hoja del árbol, cada hoja de los árboles que vayamos generando, va a tener su respectiva salida. Los pesos en realidad dentro del contexto de XGBoost son las salidas de cada hoja. ¿Sí? Entonces,
aquí hay una divergencia entre este modelo y los que estuvimos viendo con anterioridad, cuando vimos la parte de regresión lineal y otros. El peso normalmente formaba parte em, de una expresión, de una ecuación lineal propiamente dicha. Pero en este caso vamos a entender el concepto de peso más bien como una salida de cada uno de las hojas del árbol que nosotros generamos. ¿Ok? Entonces, es así que en otros contextos se entiende también estos pesos más bien como las salidas de cada una de las hojas de los árboles que vamos generando. Ese es el contexto principal. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que estos pesos en realidad van a ser las predicciones no normalizadas. Eso es lo que vamos a entender dentro de este contexto en general. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que mientras nosotros más árboles vamos entrenando, eh, vamos a ir dosificando la predicción general de todo el conjunto, que en este caso va a ser un y sombrero grande, por así decirlo. Ahora bien, eh, entonces dentro de este contexto, cada árbol va a tener un número T mayúscula de hojas. T mayúscula en este caso va a ser el número de hojas que tiene cada árbol. Y cada hoja va a ir asociada a un peso o a una salida. Así estamos definiendo las cosas acá. Entonces, habíamos definido también cuál es el rol que cumple el hiperparámetro lambda y se utiliza para poder regular para poder controlar el overfitting de nuestro modelo. Entonces, el término que ustedes pueden ver acá es un término de regularización de características similares a las que en otros modelos ya habíamos apreciado con anterioridad. Ok. Ahora, resulta que optimizar esta expresión, así como ustedes la ven acá, depende del tipo de escenario en el cual estemos trabajando. Por ejemplo, si estamos creando un árbol XGBoost para regresiones, pues la función que vamos a utilizar, ¿no es cierto? La función que va a medir la divergencia entre las predicciones y las respuestas del modelo va a ser el error cuadrático medio, ¿no? No sé si recuerdan la expresión que definía el error cuadrático medio, chicos. ¿Cómo era el error cuadrático medio? No recuerdo, Inge. La respuesta menos la predicción elevado al cuadrado, ¿verdad? Dividido sobre 2. Ese era básicamente el, el error cuadrático en realidad, porque luego sumábamos todos estos en la regresión lineal y eso era la función objetivo que teníamos que optimizar. Ese era básicamente el propósito que nosotros perseguíamos. Entonces, en esos casos, calcular la derivada, porque si nosotros vamos a optimizar esta expresión, tenemos que derivar respecto de las predicciones. Tenemos que derivar esta expresión respecto de las predicciones. Entonces, en este escenario, pues calcular la derivada de esta expresión es muy sencillo, pero no sucede lo mismo en otros casos, tales como, por ejemplo, cuando estamos trabajando con el likelihood de la regresión logística, entre otros. Entonces ahí básicamente se nos va a complicar bastante el cálculo de las derivadas y demás. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este escenario para simplificar los cálculos para poder optimizar esta expresión? Pues lo que vamos a hacer es que vamos a expresar la función loss, esta función loss de acá que ustedes pueden ver, de la siguiente forma, como una serie de Taylor de segundo orden. Habíamos visto con anterioridad de que una función cualesquiera
se puede expresar como la suma de sus derivadas de enésimo orden. Por ejemplo, en uno de los casos que habíamos visto, ¿no es cierto? Teníamos una función exponencial donde la idea estaba en poder aproximarla, haciendo uso de sus derivadas de primer, segundo orden y así. Entonces, teniendo en cuenta las complejidades que involucra optimizar la función de pérdida o la función loss, dependiendo del escenario en el cual nos encontremos, lo que se prefiere hacer en el ámbito de XGBoost es expandir esta función L como una sumatoria de sus derivadas de enésimo orden. Y es así que vamos a tener una expresión más simple, o sea, que podemos evaluar de una forma más simple, que es esta de acá, que es la sumatoria de sus derivadas de enésimo orden. Entonces, en esta expresión que ustedes pueden ver acá, muchachos, podemos decir que L, propiamente dicho, este L respecto de los pesos, ¿no es cierto? Es una constante. Y G de n, ¿no es cierto? Vendría a ser la primera derivada de la función de pérdida o de la función de error del modelo, que es lo que ustedes pueden apreciar acá. Y H sub n viene a ser la segunda derivada de la función de error. Y la razón por la cual se le llama H sub n es porque la segunda derivada en múltiples dimensiones también se conoce como hessiano. Entonces, de la H de hessiano es de donde viene este término H sub n que nosotros podemos ver acá. Entonces, al final, nos vamos a quedar solamente con estos dos términos, con G de n por W sub J, más H sub n por W sub J al cuadrado. Es básicamente lo que nosotros vamos a tener en este caso. Y calcular las respectivas derivadas de esas expresiones es más sencillo que lo que nosotros hubiéramos tenido que hacer si trabajábamos con la función de objetivo original, que era esta de acá. Ok, chicos, hasta acá ¿estamos todos bien con esto? Sí. Ya. La matemática de base de este modelo parece un poquito compleja, pero cuando pasemos a ver, a integrar esto a través de un ejemplo, van a ver en realidad que el proceso es bien simple para poder optimizar cada uno de los árboles y luego realizar la predicción. Entonces, esta función de pérdida, esta función de error, nosotros la expresamos como una sumatoria de sus derivadas de enésimo orden. La primera derivada, la segunda derivada, que es lo que podemos apreciar en este caso. Ahora, este L minúscula que nosotros podemos ver acá, en el ámbito de la regresión, va a ser el error cuadrático, con el cual ya hemos trabajado, y en la regresión logística va a ser la función de likelihood, ¿no es cierto? No sé si recuerdan, la función objetivo que teníamos en la regresión logística era y sub n por logaritmo de y sombrero, ¿no? Más 1 menos y sub n por logaritmo de 1 menos y sombrero y así. Esa va a ser la función que vamos a utilizar para el caso de la regresión o para el escenario de clasificación binaria, para ser más explícito. Si estás trabajando con múltiples clases, pues usarás una softmax, ¿no? Donde tenemos básicamente nuestra función objetivo en ese caso va a ser y sub n por el logaritmo de y sombrero, tal como lo habíamos visto oportunamente. ¿Ok? Entonces la ventaja acá, chicos, está que nosotros podemos trabajar con cualquier función de pérdida, dependiendo del escenario en que nos encontremos. Entonces, L minúscula va a ser el error cuadrático si estamos trabajando en un ámbito de regresión, y si estamos con una regresión con una clasificación binaria, entonces esto va a ser la función de pérdida de la regresión logística. Y si estamos trabajando en multiclase, va a ser y por
y por logaritmo de la predicción y así, ¿no? Que era el likelihood de la regresión softmax que habíamos visto con anterioridad. Ok, entonces, haciendo estas modificaciones, o sea, luego de haber realizado esta expansión, la expresión que veíamos con anterioridad se va a reducir a esto que ustedes pueden ver acá, ¿no? Entonces, esto va a ser la sumatoria de J1 a N de la derivada de primer orden por su respectivo peso, más la derivada de segundo orden, más el término de regularización por W. Entonces, nuestro objetivo acá, chicos, va a ser el de poder encontrar este valor de W sub J. Ese va a ser nuestro propósito. Y en cada paso de entrenamiento se van a tomar en cuenta las medidas de una anterior iteración, es decir, del anterior predictor. Entonces, ¿qué implica esto? Que por cada paso de entrenamiento y siguiendo la misma lógica que ya hemos visto en el anterior modelo de boosting, que era el ADA Boost, por cada paso de entrenamiento vamos a ir mejorando los parámetros de nuestro predictor. Entonces, los pesos cada vez van a irse ajustando más para poder realizar una predicción que va a tener mejores resultados cada vez. Ese es el propósito general que nosotros vamos a tener en este caso. Entonces, las derivadas de primer y segundo orden que nosotros podemos ver en estas expresiones, ¿no es cierto?, en esta y en esta de acá, consideran las predicciones logradas en un anterior paso de entrenamiento del modelo. En un anterior paso. Entonces, G sub n y H sub n van a ser función de los parámetros del modelo que se hayan tenido en un anterior paso del entrenamiento, básicamente. Y la idea es que por cada paso vamos a ir mejorando los parámetros de nuestro predictor. Esa es la idea general. Entonces, en esta expresión que ustedes pueden ver acá, muchachos, calcular la derivada respecto de W es relativamente simple, ¿no es cierto? Por ejemplo, si nosotros queremos calcular la derivada de esto respecto de W sub J, y de hecho eso es algo que podemos ahora mismo realizar, yo voy a anotar, voy a traer esta expresión a la siguiente diapositiva para que a partir de ello podamos ir derivando esto. Ok, entonces lo que nos piden, por ejemplo, en este caso es deducir las expresiones para W sub J actualizado, o sea, para actualizar los pesos del modelo, y también para poder calcular la función objetivo, que es la que nosotros tenemos acá. Bien, entonces, si nosotros pasamos a calcular la derivada de L, voy a activar la escritura por acá. Entonces, la derivada de L respecto de W sub J. Entonces, podemos olvidarnos de la primera sumatoria que está acá, porque en realidad estamos optimizando este L respecto de uno de los W sub J de la expresión que podemos apreciar en este caso. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿a qué será igual esta derivada, muchachos? De acuerdo a lo que estamos viendo acá. Derivada de esto respecto de W sub J, muchachos. De este primer término.
Fíjense que lo único que está multiplicando Sería a este sumatoria W sub J es esta sumatoria, ¿verdad? De G sub n. Entonces, aquí voy a tener sumatoria de n que pertenece al predictor. Esta expresión que ustedes pueden ver en la parte inferior se refiere a los puntos que pertenecen o que están siendo controlados por el predictor. Porque les decía que cada nodo del árbol va a estar asociado a un peso característico y ese nodo va a tener un conjunto de puntos del dataset original. Eso es lo que expresa esta, eso es lo que define esta expresión que nosotros tenemos bajo la sumatoria, por si acaso. Entonces, derivada de L respecto de W va a ser igual a sumatoria de G sub n, ¿verdad? Así, de esta manera. Más, ¿qué más tenemos acá, chicos? Derivada de esta segunda expresión respecto de W, ¿a qué va a ser igual? ¿Mm? Derivada de W al cuadrado respecto de W, o sea, derivada de algo que está elevado al cuadrado, ¿a qué es igual, chicos? Lo mismo, solamente por W lineal. Ya. Derivada de algo que está elevado al cuadrado es 2 veces ese algo, ¿verdad? Eso habíamos visto en la parte de definiciones. Entonces, esto va a ser 2, ¿no es cierto? Bueno, aquí yo puedo anotar todo lo que está a la izquierda porque eso va a ser una constante, no afecta. Entonces ahí voy a tener un medio por la sumatoria, donde n pertenece a I sub j, más lambda, por 2 veces W sub j. De esa forma tendría que ser. Entonces, este 2 con este 2 se van a cancelar y voy a tener algo más o menos como esto. Y bueno, de hecho yo ya puedo ir despejando inclusive W sub j para no ocupar mucho espacio acá. Entonces, este término, esta sumatoria de G sub n pasa al otro lado a restar. Eso en realidad lo que tiene que ocurrir es que lo tenemos que igualar a 0, ¿no? Entonces, haciendo eso, esta sumatoria de G sub n va a pasar al otro lado a restar y vamos a tener la siguiente expresión. Entonces, en el numerador vamos a tener sumatoria, donde n pertenece a I sub j, de G sub n, y en el denominador vamos a tener, esto era H sub n, ¿no? Estoy olvidando eso. Sumatoria de H sub n, donde n pertenece a I sub j, más lambda. ¿Estamos de acuerdo con eso, chicos? Simplemente estoy reorganizando los términos y despejando W sub j. Entonces, lo que hemos hecho era derivar esta expresión e igualar a 0. Derivar respecto de W sub j. Y luego despejamos W sub j de tal modo de obtener esta expresión que ustedes pueden apreciar en este caso. ¿De acuerdo, chicos? Sí. Ya. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a reemplazar este W sub j aquí y aquí, de tal modo de obtener la función objetivo, de poder calcular la función objetivo en función solamente de las derivadas de primer y segundo orden. Entonces aquí vamos a tener L de t va a ser igual a sumatoria J1 hasta t. Y bueno, entonces reemplazando, acá vamos a tener, aquí esto va a seguir siendo sumatoria
de G sub n, pero aquí voy a tener menos sumatoria de G sub n sobre sumatoria de H sub n más lambda. Eso es lo que vamos a tener, reemplazando esta expresión ahí, en la ecuación original. Más un medio de sumatoria de H sub n más lambda por todo esto al cuadrado, ¿no? Entonces esto va a ser sumatoria de G sub n sobre sumatoria de H sub n más lambda elevado al cuadrado. Eso va a ser lo que tenemos acá. Entonces, ustedes ya pueden ir viendo, chicos, de que este término de acá se va a cancelar con 1, porque eso está elevado al cuadrado, ¿no? Con uno de los términos que están en el denominador, en esta parte. Esto va a ser como decir sumatoria de H sub n más lambda por sumatoria de H sub n por más lambda. Entonces, ¿qué implica eso? De que yo me voy a quedar con una expresión que va a verse más o menos de esta forma, que voy a poner sumatoria desde j igual a 1 hasta t. Este término es el mismo que está en el numerador, que tenemos en este primer término. Entonces esto se estaría volviendo de esta manera, sumatoria de g sub n al cuadrado sobre sumatoria de h sub n más lambda más un medio de sumatoria de g sub n al cuadrado sobre sumatoria de h sub n más lambda. ¿Estamos de acuerdo con eso, chicos? Sí, Inge. Ya. Entonces, como pueden ver, esta expresión de acá es lo mismo que está a la derecha, ¿no? Entonces, lo único que cambia es el coeficiente. Aquí va a ser menos 1 y aquí un medio. Por lo tanto, ¿qué me dará esto de resultado? Menos 1 más un medio es menos un medio, ¿verdad? Entonces, menos un medio, como es constante, lo puedo sacar de toda la sumatoria. Y voy a tener menos un medio de sumatoria de j igual a 1 hasta t, de lo que está dentro de los corchetes, que en este caso sería sumatoria de g sub n al cuadrado sobre sumatoria de h sub n más lambda. Y esa sería nuestra expresión. Ahora bien, como les venía diciendo, estos W sub j van a ser las salidas asociadas a cada hoja del árbol que nosotros estamos generando. Y esta expresión que ustedes pueden ver acá, y en realidad nos va a interesar, ¿no es cierto? Porque solo vamos a ir evaluando hoja por hoja del árbol. Lo que tienen ustedes dentro de los brackets es lo que nosotros vamos a definir de ahora en adelante como nuestra expresión de similitud. Y esta expresión de similitud, muchachos, se va a utilizar para poder evaluar si es que o sea, para poder evaluar los particionamientos candidatos, básicamente. Ese es el objetivo que va a tener esa expresión, que está dentro de los brackets. Entonces, cuando estuvimos trabajando con árboles de decisión en general, habíamos hecho uso de medidas tales como la entropía, el índice de Gini, el índice de clasificación incorrecta, etcétera, que se utilizaban para poder evaluar nodos candidatos, ¿verdad? Eso lo hemos estado viendo en nuestros ejemplos de árboles de decisión. Pero resulta que XGBoost utiliza su propia métrica para decidir cuál es el particionamiento que vamos a realizar.
Y el particionamiento se realiza en base al valor que tenga el elemento que está dentro de los brackets, que ustedes pueden ver acá. Ese es el elemento entonces que va a decidir o que va a definir cuál es el grado de particionamiento que nosotros vamos a tener. ¿Estamos de acuerdo hasta acá, chicos? Sí, Inge. Sí. Ya. Ahora, dependiendo de que si estamos trabajando con regresión o clasificación, G sub n va a ser la primera derivada del error cuadrático o de del likelihood que utilizamos para la regresión logística, y H sub n va a ser su segunda derivada. Es así. Entonces, de ese modo nosotros vamos a poder calcular tanto lo que son los valores de las salidas o los pesos asociados a cada hoja y también la similitud para poder evaluar si es que un nodo determinado es el mejor posible que nosotros tenemos en nuestro conjunto. Entonces, lo siguiente que vamos a pasar a definir son las medidas de gain y otros aspectos que se utilizan para poder evaluar posibles particionamientos. Y luego vamos a estar viendo cómo podemos aplicar estas fórmulas, pero ya desde el punto de vista de un ejercicio práctico, donde vamos a ir entrenando un árbol haciendo uso de este método. Ok, entonces, tal como nosotros lo hemos definido, ¿no es cierto? Para el caso particular, ya hemos determinado, ¿no es cierto? Ya hemos hecho la deducción de estas expresiones, ¿no es cierto? Habiendo primeramente calculado la derivada de L respecto de los pesos y luego igualando a cero dichas derivadas. Ahora, dependiendo, como les decía, del escenario en el cual nosotros nos estemos desenvolviendo, pues vamos a tener diversas expresiones específicas, básicamente. Por ejemplo, si estamos trabajando en el ámbito de una regresión, lo que vamos a tener es esto de acá, estas dos expresiones. Con esa expresión calculamos los pesos o las salidas de cada hoja, y con esta otra vamos a calcular la similitud o el loss total de nuestro modelo. Y aquí vamos a introducir un concepto que más adelante vamos a estar utilizando, que se conoce como residuo. El residuo es la diferencia entre la respuesta y la predicción de mi modelo, básicamente. Y la idea es que por cada etapa de entrenamiento yo voy a ir reduciendo este residuo. O sea, voy a ir haciendo que las predicciones se aproximen lo más posible a lo que debería ser la predicción real. Entonces, y es sombrero sub n, en todas estas ecuaciones que ustedes ven acá, nosotros vamos a definir como la predicción de la anterior etapa de entrenamiento. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un número determinado de etapas de entrenamiento definidas por un índice t, entonces, y el sombrero sub t va a ser la etapa de entrenamiento, t-1 va a ser la etapa de entrenamiento anterior a la cual nos encontramos ahora. Entonces, ¿de dónde han salido estas expresiones específicamente? ¿No es cierto? Esta para la regresión y esta la clasificación. Esas expresiones han salido de evaluar las derivadas de primer y de segundo orden haciendo uso de el error cuadrático, ¿no es cierto? Ya sea del error cuadrático o bien del likelihood de las regresiones logísticas. De ahí es de donde han salido estas expresiones. Y de hecho, lo siguiente que vamos a pasar a hacer ahora es que vamos a deducir estas expresiones tanto para el ámbito de regresión como clasificación. Entonces aquí vamos a habilitar un nuevo espacio para realizar nuestras deducciones. Y aquí lo que voy a hacer
es que voy a traer estas dos expresiones para calcular la salida y para calcular el loss en general, ¿no? Que eran en ambos casos funciones de las derivadas de primer y de segundo orden, ¿no? G sub n y h sub n en cada caso. Entonces vamos a ir adelante y vamos a ir con el escenario de regresión. Vamos a tener en este caso la regresión. Ok, entonces vamos a suponer que en este caso estamos empezando a entrenar nuestro modelo y nos encontramos en una etapa de entrenamiento. Por si acaso, ya para irles dando referencia acerca de qué es lo que lo que se hace en XGBoost para poder obtener las predicciones, es que en el paso 0 de nuestro entrenamiento nosotros vamos a realizar una predicción dummy, ¿sí? Vamos a decir, por ejemplo, que todas las respuestas son iguales a 0.5. Ese va a ser entonces nuestro y sombrero. Luego, en la siguiente etapa de entrenamiento, la idea está en mejorar estas predicciones. Entonces, y sombrero sub n de la etapa anterior, es decir, de t-1, va a ser igual a 0.5. Y ahí es donde vamos a evaluar estas expresiones para poder calcular cuáles son las salidas de nuestro árbol y para poder evaluar cuál es el mejor particionamiento posible para ir generando nuestro nuevo árbol. Y eso lo vamos a lograr a través de esta segunda expresión. Entonces, en el caso de una regresión lineal, nosotros vamos a decir que L minúscula, ¿no es cierto?, la función de pérdida de la regresión lineal respecto de la predicción de la etapa anterior, es decir, de t-1, va a ser igual a lo siguiente. Va a ser un medio de y sub n menos y sombrero sub n. Pero, chicos, vamos a ir identificando que esa es la predicción del paso anterior, del paso t-1. Por temas de espacio y demás, yo voy a omitir esa situación. Pero cuando veamos este y sombrero sub n, vamos a identificar inmediatamente que nos estamos refiriendo a la predicción de la etapa anterior del entrenamiento, es decir, t-1. ¿Ok? Entonces va a ser esta diferencia elevada al cuadrado, que fue lo que nosotros hemos visto cuando estuvimos realizando las deducciones de la regresión lineal. Si ustedes recuerdan, la primera vez que habíamos hablado sobre regresión lineal, habíamos dicho de que de principio nosotros vamos a tener un dataset de estas características. La idea está en encontrar un modelo de esta forma y cada uno de estos puntos va a formar una distancia respecto del modelo que va a ser epsilon, ¿verdad? Los errores. Entonces, lo que hacíamos para poder optimizar el modelo era sumar todos estos errores elevados al cuadrado. Porque algunos estaban arriba, otros estaban abajo, entonces necesitábamos normalizarlos de primera mano, es así que los elevábamos al cuadrado y luego de sumarlos optimizábamos la función. Entonces, uno de los epsilons que nosotros vemos acá, por ejemplo, este epsilon sub n, que ustedes pueden ver, es esta expresión. Esto ya es conocido para nosotros. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, Inge. Ya. Entonces, ¿cuál será su primera derivada respecto de la predicción? O sea, esto. ¿A qué será igual? Sí, en realidad en este caso, la derivada de esta expresión respecto de, a ver, lo vamos a poner de esta forma. Y, pero en la etapa anterior. Y de t-1.
Sería un medio por y sub n elevado al cuadrado. La derivada de algo que está elevado al cuadrado, chicos, o sea, este 2 tendría que 2. pasar a multiplicar, ¿verdad? Por y sub n menos y sombrero sub n. Esto es de la etapa anterior, ¿no? Respecto de esto estoy derivando. Por menos 1, ¿no? Porque el coeficiente de este y sombrero sub n dentro del paréntesis es menos 1. ¿Estamos de acuerdo con eso, chicos? Sí. Entonces, esto con esto se va a cancelar y yo voy a tener entonces que, y bueno, la primera derivada en esta expresión, en ambas expresiones que tenemos, en realidad es g sub n. G sub n entonces es la primera derivada. Simplemente lo voy a poner así para no estar poniendo todo de nuevo. L' respecto de y sub n en la etapa t menos 1. Y eso va a ser menos la respuesta menos la predicción. Y eso sombrero sub n. Esa va a ser entonces la primera derivada. Este g sub n que nosotros podemos ver acá. Y la segunda derivada, h sub n, va a ser lo mismo que derivar, ¿no es cierto? O sea, para calcular la segunda derivada simplemente derivamos esta expresión que ya hemos obtenido, este g sub n, respecto de y sub n de la anterior etapa. Entonces, ¿eso a qué será igual, chicos? Esto va a ser g' de n respecto de y de la anterior etapa. ¿Y a qué será igual eso? Es derivar esto respecto de y sombrero sub n. Menos y sub n. No. Y sub n, la respuesta es una constante. Y estamos derivando respecto de esto. La derivada de una constante es 0, ¿no? Entonces voy a tener menos derivada de la constante, y sub n va a ser 0 acá, ¿no es cierto? Menos derivada de y sombrero sub n respecto de y sub n, lo cual es 1, ¿no? Por lo tanto, la segunda derivada va a ser igual a 1. ¿Estamos de acuerdo con eso, chicos? Sí. Ya. Entonces, ¿qué es lo que ahora nos queda hacer acá? Reemplazar estas dos expresiones en esta primera ecuación y en la otra que tenemos. Entonces, primeramente para las salidas o para los pesos actualizados, esto va a ser menos sumatoria de todos los g sub n, ¿no? Entonces, eso va a ser para nosotros sumatoria de g sub n, pero g sub n es esta expresión, ¿no? Voy a traer el signo menos delante de la sumatoria, y esto va a ser y sub n menos y sombrero sub n. Y en el denominador, ¿qué voy a tener, chicos? Este h sub n para todos, cualquier valor de n que nosotros tengamos va a ser siempre 1, ¿no? Entonces esto va a ser esto va desde n, entonces aquí voy a tener n puntos en general, ¿no? Aquí voy a tener n veces 1, o sea, esto va a ser de la siguiente forma. Aquí voy a tener 1, más 1, más 1, más 1 y así. Y esto va a ser para tantos puntos yo tenga en el dataset, ¿no? Entonces aquí voy a tener n veces 1, más lambda. Entonces, menos por menos es más. Por lo tanto, el valor que está en el numerador se va a hacer positivo. Y voy a tener y sub n menos y sombrero sub n sobre
n veces 1, ¿no? Lo cual simplemente es n más lambda. Y ahí tengo la expresión para actualizar los pesos, que es lo que cabalmente está en la deducción, ¿no? En la anterior diapositiva hemos visto justamente eso. Ahí está, ahí lo tenemos. Perfecto. Ahora, para calcular L, es lo mismo, ¿no? Con la diferencia de que ahora lo que está en el numerador se eleva al cuadrado. Esa es la única diferencia. Entonces, eso va a ser, aquí voy a tener, eso tendría que ser, sí, menos un medio, sumatoria de J1 hasta T, de lo que está en el numerador, ¿no? Elevado al cuadrado. Entonces, eso va a ser simplemente sumatoria de y sub n menos y sub n, todo esto elevado al cuadrado, sobre n más lambda. Eso va a ser. Entonces, esto lo voy a poner dentro de brackets, esa expresión que acabamos de definir. Y como les venía diciendo, muchachos, desde el principio, eso que está dentro de los brackets es lo que nosotros vamos a conocer como similitud. En la literatura también se le conoce como similarity score, y es lo que nosotros vamos a utilizar para poder evaluar varios nodos candidatos en el árbol, ¿no? Entonces, para el caso específico de regresiones, eso es lo que nosotros vamos a evaluar. Esa expresión es la que nosotros vamos a calcular para poder ir evaluando los respectivos candidatos. Una vez que hayamos terminado el proceso de generar un árbol, vamos a generar o vamos a calcular los pesos de cada hoja haciendo uso de esta otra expresión. Esto va a ser entonces para las salidas por hoja del árbol. ¿Estamos de acuerdo con esto, chicos? Sí. Ya. Entonces, para el escenario de, por ejemplo, si estamos trabajando con una regresión logística, lo único que va a cambiar respecto a lo que antes teníamos era que en lugar de utilizar este loss function, ¿no es cierto? Esta diferencia, vamos a tener más o menos algo como así. De hecho, creo conveniente realizar esa deducción más para que vaya quedando claro de dónde van saliendo las cosas y luego vamos a ver un ejemplo más específico. Entonces, esto va a ser la deducción para clasificación binaria. Yo voy a seleccionar esto y se va. Ok, entonces nuevamente voy a traer estos dos términos. Los voy a traer acá. Y ahora vamos a repetir este mismo procedimiento que vimos en la anterior diapositiva, pero para el caso de la clasificación binaria. Y en ese caso, la función loss que vamos a utilizar, ¿no es cierto? El L que vamos a utilizar tendría que ser el de la regresión logística, el error de la regresión logística, chicos. Entonces, en este caso, para nosotros, L de y sub n y y sub n de la anterior etapa tendría que ser la función de error de la regresión logística. ¿Se acuerdan cómo era esto, chicos? Esta era la de
X transpuesta por Y sombrero menos Y. No, eso era de la regresión lineal, lo que hemos visto antes. Para la regresión logística, en realidad esto era de la siguiente forma, muchachos. Yo lo voy a ir anotando por acá. Entonces teníamos Y sub n por el logaritmo de la predicción Y sub n. Este Y sub n que tenemos acá, por si acaso, este Y sombrero sub n es de la etapa actual. Para poder poner esto, expresar esto respecto a la predicción de la etapa anterior, hay una función logística que se tiene que aplicar de por medio. Hay una función sigmoidal que tiene que ir aplicada por ahí. ¿Ok? Bien. Entonces, este era uno de los términos y el otro término era más 1 menos Y sub n por el logaritmo de 1 menos Y sub n sombrero. Esa era entonces la función de pérdida. Y en este caso hay una diferencia respecto al escenario anterior que vimos, ¿no es cierto? Donde Y sub n de la etapa actual le correspondía básicamente a la predicción de la anterior o al peso de la anterior etapa, pero en este caso hay una variación respecto de eso. Hay una variación que hay que tomar en cuenta y es que Y sub n, en este caso, Y sub n, es igual a la función sigmoidal expresada respecto de la predicción, pero en la anterior etapa, es decir, Y sub n en la etapa anterior. No me escribe bien esto, lo voy a anotar otra vez. Y sub n en la etapa anterior, t menos 1, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es derivar esta expresión respecto de esta predicción Y sombrero sub n en la etapa anterior. Y lo que nosotros tenemos acá es Y sombrero sub n, pero en la etapa actual. Entonces, bueno, de hecho, yo creo que podemos ir avanzando con eso, un poquito para ir viendo cómo van elaborándose las cosas. Entonces, si yo derivo L minúscula respecto de Y sub n en la etapa anterior, t menos 1, pues aquí lo que voy a tener es Y sub n, es una constante, y derivada de un logaritmo aquí es igual. ¿Alguna idea, chicos? Derivada del logaritmo de una variable. Era 1 sobre expresión. Ajá, el recíproco, ¿verdad? 1 sobre Y sub n. Y acá esto va a ser más 1 menos Y sub n. Y aquí tengo otra vez logaritmo, ¿verdad? Por lo tanto, su derivada va a ser el recíproco, 1 menos Y sombrero sub n, por la derivada de lo que está dentro. Derivada de menos Y sub n respecto de Y sub n va a ser simplemente menos 1, ¿verdad? ¿Estamos bien con eso? ¿Hasta acá, chicos? Sí. Por la derivada, ¿no es cierto? Siguiendo la regla de la cadena de Y sub n respecto de la predicción anterior, Y sub n de t menos 1, que está dado por esta función sigmoidal, ¿verdad? Pero no sé si recuerdan, muchachos, también habíamos definido, ¿verdad? En líneas generales a qué era igual todo esto. Hemos deducido una expresión para poder calcular la derivada de una sigmoidal respecto de la función original. Entonces, esta expresión a qué será igual. Esta que nosotros tenemos acá. Creo que era Voy a poner así. la función sigmoidal. Esta derivada a qué será igual, muchachos.
¿Se acuerdan? 1 menos la Es- Sí, función. estamos próximos. Alguito te está faltando ahí. Sí, era algo con 1 menos, ¿no ve? 1 menos la sigmoidal. Y eso se tenía que multiplicar con... Esto era así, ¿no ve? Teníamos la función sigmoidal original. A ver, lo voy a anotar por acá. Entonces, sigma es la función sigmoidal de cualquier valor x, digamos. Entonces, su derivada es sigma de x por 1 menos sigma de x, ¿no ve? ¿Se acuerdan de eso, chicos? Lo hemos deducido cuando estábamos viendo funciones de activación, derivadas y todo esto. Por lo tanto, esta derivada, ¿qué será igual? Va a ser y sombrero sub n por 1 menos y sombrero sub n, ¿verdad? Eso va a ser. Ok, entonces yo voy a distribuir este y sub n por 1 menos y sub n a los términos que están dentro de los corchetes en la parte izquierda, de tal modo de ir simplificando algunas cositas. Entonces acá, por ejemplo, si distribuyo este término, voy a tener, bueno, este y sub n se va a cancelar con el que está en el denominador y me va a quedar simplemente y sub n por 1 menos y sub n sombrero, es lo que nos estaría quedando acá, más, aquí vamos a tener 1 menos y sub n. Este menos 1 de hecho debería de haberlo ya tomado en cuenta. Entonces el signo de esta expresión sería negativo. Por este menos 1 que ustedes ven acá, ¿no? Entonces, me va a quedar simplemente y sombrero sub n acá. Porque 1 menos y sombrero sub n se va a cancelar con lo que está en el denominador. Entonces, simplificando las cosas, vamos a tener lo siguiente. Entonces aquí me va a quedar y sub n menos y sub n sombrero menos y sombrero sub n más y sub n sombrero. Eso es lo que tendríamos. Entonces, como pueden ver, este término con este otro se van y por lo tanto voy a tener que la primera derivada de L respecto de y sub n y toda la historia es igual a menos y sub n menos y sub n sombrero, que resulta siendo exactamente lo mismo que que vimos anteriormente en la regresión lineal, ¿no es cierto, chicos? Es lo mismo que hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces, luego de realizar todo este desarrollo matemático, al final deducimos que la primera derivada, que en realidad es g, ¿no es cierto? G de n, va a ser esta diferencia. La diferencia entre la respuesta y la predicción, que es lo que nosotros hemos venido denominando como residuo. Es básicamente eso. Y entonces, ¿a qué será igual h de n, muchachos? A 1. No. A ver, vamos a desarrollar esto. Este h de n va a ser la segunda derivada de L respecto de y sub n en la anterior etapa, elevado al cuadrado. El hessiano, ¿no es cierto? La segunda derivada. Aquí yo tengo y sombrero sub n, pero y sombrero sub n está relacionado con y sub n de la etapa anterior, que es respecto a lo que tengo que derivar a través de esta expresión, ¿no? Es lo que nosotros conocemos como función vínculo o función link. Entonces hay que calcular, siguiendo la misma regla de la cadena, la derivada de esto respecto de y sub n en la etapa anterior, que es lo que me piden acá. Entonces,
Esto va a ser lo mismo que G sub prima sub n, que ya hemos donde G sub n ya lo tenemos. Entonces lo que hay que hacer es derivar esto respecto de Y sub n en la etapa anterior. Entonces, esto en realidad va a ser así. El primer término es una constante, por lo tanto su derivada va a ser 0. Menos derivada de Y sub n respecto de Y sub n en la etapa anterior, de menos 1. Entonces, menos por menos es más, y voy a tener simplemente derivada de Y sub n sobre Y sub n en la etapa anterior. Pero ya hemos encontrado esto, ¿verdad? Ya habíamos dicho que esta derivada es simplemente igual a Y sub n por 1 menos Y sub n. Ok, entonces, ¿qué es lo que toca hacer ahora? Bueno, ustedes pueden ya ir realizando eso independientemente. Hay que reemplazar G sub n y H sub n en las expresiones originales, ¿no? O sea, tengo que reemplazar esta diferencia acá en esta expresión y tengo que reemplazar H sub n con lo que está en el denominador. Entonces aquí voy a tener Y sub n menos 1 menos Y sub n en el denominador en ambos casos, y la única diferencia entre las expresiones para los pesos y para las similitudes respecto a un escenario de clasificación estaría en el denominador, porque lo que está en el numerador va a ser exactamente lo mismo y va a ser igual al residuo que nosotros hemos venido mencionando acá. ¿Estamos de acuerdo con esto, chicos? ¿Dudas? ¿Consultas? Entonces, en el ejemplo, vamos a ver cómo podemos ya utilizar estas fórmulas que estamos deduciendo para poder resolver un problema en particular, un problema de regresión. Ok, bien, tenemos hasta acá entonces nuestras deducciones. Y bueno, ahora es donde vamos a poner en práctica todas estas deducciones matemáticas que hemos realizado en primera instancia para poder evaluar diversos nodos candidatos de un árbol de decisión que nosotros vamos a generar, y por otro lado vamos a utilizar estas mismas expresiones para poder calcular el peso asociado a cada una de las hojas del árbol. Entonces, ¿cuál es la medida que nosotros vamos a utilizar para poder evaluar qué tan buena es una partición, chicos? Vamos a utilizar una medida que se conoce como gain o ganancia. Y esta ganancia va a estar dada por esta expresión que ustedes pueden ver acá. Vamos a evaluar estas expresiones. A ver, les voy a mostrar nuevamente esto. Les venía diciendo que lo que estaba dentro de los brackets, en este caso, lo vamos a utilizar para poder evaluar la similitud, ¿no es cierto? Entonces, esto va a ser, este gain va a ser igual a la similitud evaluada en el nodo izquierdo, ¿no es cierto?, de un posible candidato, más la similitud evaluada en el nodo derecho de ese candidato, menos la similitud evaluada en el nodo raíz. Entonces, aquel nodo que tenga un mayor valor de esta diferencia va a ser el que se va a utilizar para realizar el particionamiento del árbol. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, lo único que va a cambiar es básicamente la expresión que vamos a utilizar para calcular las similitudes, ¿no? Les ven indicando, en la medida en que hacíamos las deducciones matemáticas, que lo que estaba dentro de los brackets es lo que se va a utilizar como medida para poder evaluar la pertinencia de una partición. Y acá es donde estamos poniendo todo eso en práctica. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a calcular la similitud del nodo izquierdo, le vamos a sumar la similitud del nodo derecho de ese candidato y le vamos a restar la similitud
del nodo raíz. Eso es lo que vamos a hacer. Y el nodo que tenga el mayor valor de esta similitud va a ser el que se va a utilizar para particionar el árbol. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ok, chicos? ¿Estamos bien con eso? Sí, Inge. Ahora, Todo bien. antes de que pasemos como tal a un ejemplo práctico, quisiera que presten atención un poquito a los hiperparámetros del modelo. Entonces aquí tenemos claramente el hiperparámetro lambda que les había venido mencionando, que se utiliza para poder regularizar nuestro modelo, para darle determinada regularización. Ese es el objetivo para el cual utilizamos. Mayor el valor de lambda, mayor la regularización y por lo tanto menor la complejidad del árbol. ¿Qué significa esto? Que si el valor de lambda es mayor, el número de niveles que va a tener el árbol va a ser menor, es decir, va a ser menos complejo. ¿Por qué es eso? Porque cuando esta función de gain es negativa, la partición no se realiza, chicos. Para valores negativos de este gain, que ahora nosotros estamos definiendo acá, la partición no se realiza. ¿Ok? Eso es básicamente lo que nosotros ya como consigna vamos a ir adoptando. Entonces, sucede que cuando yo hago que este valor de lambda es mayor, voy a empezar a tener en algún momento valores de este gain que van a empezar a ser negativos. Entonces, cuando el gain es negativo, el nodo se tiene que podar, tiene que desaparecer. No puede existir el nodo porque no cumpliría con la condición. Entonces, de ese modo, cuando le damos valores más altos a lambda, estamos reduciendo la posibilidad de que nuestro árbol pueda continuar creciendo. Y como habíamos visto anteriormente en definiciones de árboles de decisión en general, muchachos, habíamos indicado de que mientras más niveles tenga un árbol, más susceptible va a ser al overfitting. En el caso de XGBoost, estamos evitando ese escenario poniendo este hiperparámetro lambda, que es el que se va a encargar de controlar el grado de crecimiento que puede tener nuestro árbol dentro de una etapa de entrenamiento del modelo. Ese es uno de los hiperparámetros que tenemos en el modelo. El otro es el hiperparámetro gamma que ustedes pueden ver. Este gamma en realidad pasa al otro lado a restar, ¿no es cierto? Este gamma va a pasar al otro lado a restar. Y en realidad el gain va a ser la diferencia de toda esta expresión que ustedes pueden ver, apreciar acá, menos el hiperparámetro gamma. Ahora, les había indicado, muchachos, de que cuando el gain, en este caso el LDIF que yo he definido acá, ese es el gain. Cuando este gain es negativo, el nodo se tiene que podar, es lo que les había indicado, ¿no? Porque no podemos tener gains o ganancias negativas. Entonces, ¿qué ocurre cuando este valor de gamma es mayor? Es decir, supongan que esto ya ha pasado al otro lado. De hecho, yo voy a hacer una breve anotación acá para que podamos tener una mejor comprensión de eso. Entonces, este gamma que estaba acá, lo voy a eliminar y lo voy a poner aquí a la derecha. Y va a ser menos gamma. Y todo esto entonces va a ser el gain. Ok, chicos. Entonces, ¿qué es lo que ustedes ya pueden ir apreciando en esta ecuación si yo le doy un valor de gamma más alto? Va a haber más posibilidades de que sea negativo y por ende va a particionarse. Correcto. En realidad, mientras más alto sea este valor de gamma, mayor va a ser la posibilidad de que el gain sea negativo, ¿no ve? Y gains negativos no son válidos. O sea, si digamos estoy evaluando varios candidatos y uno de ellos me da un gain negativo, no sirve. La partición no se realiza. Y por lo tanto, ese nodo se tiene que podar del árbol. Tengo que hacerle un pruning. Entonces, este hiperparámetro gamma
también controla la complejidad del árbol, controla el número de niveles que yo puedo tener en él. Entonces, no solamente tenemos para poder controlar el número de niveles del árbol, el hiperparámetro lambda que les había mencionado, sino que tenemos este otro hiperparámetro también que define cuáles son los nodos que se van a podar. Es decir, aquellos que tengan un gain negativo se van. No cumplen con la condición y se tienen que eliminar del árbol. Y mientras más alto sea este valor de gamma, mayor va a ser la posibilidad de que haya gains negativos y tenga que podar nodos en el árbol que estamos entrenando. ¿Estamos de acuerdo con eso, chicos? Sí, Inge. Ya. Vamos a pasar entonces a ver ahora un ejemplo con un dataset para regresiones. Entonces, vamos a tener este dataset de peso y talla. Y la idea es que, dado el peso, lo que vamos a hacer es calcular la talla de la persona. Claramente se trata de un problema de regresión. ¿Qué es lo primero que nosotros vamos a hacer acá, muchachos? Vamos a definir una predicción dummy, una predicción sub-0, si ustedes quieren. Y en este caso yo voy a decir que esta predicción dummy, y ojo acá, muchachos, por si acaso la primera predicción o la predicción base que debería yo de tener es siempre 0.5, independientemente de que si yo estoy trabajando con un dataset para regresión o para clasificación. Siempre debería ser 0.5. Yo le he puesto 175 en este caso a la predicción base solamente para efectos de ejemplo, pero lo correcto es que en una implementación real, nosotros deberíamos siempre hacer que Y sombrero sub 0, si ustedes quieren, o W sub 0, sea igual a 0.5, independientemente de que si es regresión o es clasificación. ¿Y qué es lo primero que yo voy a hacer? Recuerden ustedes, muchachos, que en las deducciones que estuvimos haciendo, hemos venido mencionando este término residuo de manera recurrente, ¿no? El residuo es la diferencia entre la respuesta y la predicción. Ese es el residuo. ¿Y qué es lo primero que yo hago? Voy a calcular esa diferencia entre la respuesta y la predicción para cada una de las filas de mi dataset. Entonces, como yo he definido, en este caso de que la predicción de inicio va a ser 175, entonces tengo que restar la respuesta de 175 para cada una de las filas. Entonces voy a tener 150 menos 175 es menos 25. Menos 160 va a ser menos 15. Aquí voy a tener 185 menos 175 va a ser 10 y así. Hago esto entonces para todas las filas del dataset. Calculo esta diferencia entre la respuesta y la predicción. Y la predicción, y es sombrero sub n para mí, en este caso va a ser 175. Pero les vengo diciendo que legalmente, si estoy haciendo ya una implementación de XGBoost, por ejemplo, en algún lenguaje de programación, el y sombrero sub n de principio siempre tiene que ser igual a 0.5 para problemas de regresión o de clasificación. ¿Y qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a construir un primer nodo que va a tener como valores posibles los residuos, propiamente dichos. Va a tener los residuos. Y luego lo que vamos a hacer es que vamos a calcular la similitud de este primer nodo, que va a ser el nodo padre, propiamente dicho, ¿no? Entonces aquí anoto todos los valores de residuos que he tenido para cada una de las filas. Y luego procedo a calcular la similitud. De hecho, para ir acompañando el ejercicio, yo puedo consignar todos los datos en una planilla de Excel, así como ustedes pueden ver ahora. Y ahí tengo los respectivos residuos, ¿no? Que hemos calculado de principio. Ahora, lo que necesito hacer es calcular la similitud del nodo padre, ¿no? Que va a tener todos los residuos
de cada fila. Entonces nosotros habíamos venido indicando de que esa similitud para el caso de regresiones la vamos a calcular por medio de esta expresión, ¿no es cierto? En el numerador voy a tener la sumatoria de los residuos elevado al cuadrado, ¿no? Ahora, aquí hay un punto a tomar en cuenta por si acaso, chicos. Algunos de los residuos, vean ustedes que hay residuos que tienen signo negativo y hay otros que tienen signo positivo. ¿Y qué implica eso? De que algunos de los residuos se van a cancelar por el tema del signo. Al haber una oposición de signos entre algunos de estos valores, por ejemplo, este menos 15 se va a cancelar con el 10 y con el 5. Eso es lo que va a acontecer. Entonces, en este caso vamos a asumir que lambda es igual a 0, es decir, que no hay regularización, y n es el número de puntos que tengo en el nodo, ¿no? En el nodo, en este caso tengo 5 puntos, entonces va a ser calcular la sumatoria de los residuos de todos estos valores que tengo acá, elevar al cuadrado y dividir sobre 5. Entonces, yo rápidamente puedo pasar a realizar este cálculo. Entonces, aquí primeramente, lo que vamos a hacer es que vamos a evaluar la suma. Esto es para la raíz, ¿no es cierto? Para la raíz. Y ahí voy a tener la sumatoria de residuos. Sumatoria de residuos. Y esta sumatoria de los residuos, en este caso, va a ser simplemente el resultado de sumar todos estos valores que están acá. Eso me da menos 60. ¿Qué tengo que hacer con este menos 60? Elevarlo al cuadrado, ¿no? Entonces, acá voy a tener suma elevado al cuadrado. Y esto va a ser menos 60 al cuadrado. ¿A qué va a ser igual, chicos? De hecho, yo puedo hacer el cálculo, debería ser 3600, ¿no? Pero yo puedo calcular esto de la siguiente forma. Entonces aquí voy a decir power de d sub 10 elevado al cuadrado y tengo 3600. Y ahora para calcular la similitud, lo que tengo que hacer es dividir esto, ¿no es cierto? Este 3600 entre el número de residuos que tengo en el nodo, ¿no? Y en este caso tenía 5. En realidad sería 5 más lambda, pero como habíamos dicho que lambda es 0 en este caso, entonces simplemente voy a poner 5 ahí, lo cual me da 720. ¿Estamos de acuerdo con eso, chicos? Sí. Ya. Entonces, de ese modo, estoy calculando la similitud del nodo padre, que en este caso es 720. Ahora, lo que tengo que hacer, muchachos, acá, bueno, ya tengo entonces la similitud del nodo padre. Lo que ahora tengo que pasar a hacer es que tengo que evaluar candidatos. Tengo que evaluar los posibles candidatos de particionamiento haciendo uso de esta expresión, ¿no es cierto? A ver, vamos a ir nuevamente para allá. De esta expresión, es decir, similitud de la partición candidata a izquierda y a derecha menos la similitud del padre, que en este caso nosotros ya tenemos, ¿no? Y lo tengo que hacer para cada uno de los candidatos posibles. Entonces, lo que se estila hacer en XGBoost para proceder con esa etapa es que tengo que calcular los puntos medios que hay entre un punto y el siguiente. Entonces, yo voy a crear acá una nueva columna y ahí voy a tener particiones. Entonces, la primera partición posible va a ocurrir en el punto medio entre 50 y 55. ¿Cuál es el punto medio entre 50 y 55? ¿Sería 52.5, chicos? ¿Está bien eso?
Sí, 52.5. Ya, entre 65 y 55, ¿cuál sería el punto medio? 60, ¿no? Entre 65 y 80, en la diapositiva, de hecho, ¿no? 72.5. Y entre 80 y 90 sería 85. ¿Estamos bien con eso, chicos? Sí. Esas son las particiones candidatas entonces que tengo que evaluar. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a calcular sus respectivas similitudes. Luego voy a contrastarlas contra las del padre y a partir de ello voy a calcular el gain, ¿no? Vamos entonces por parte. Entonces, similitudes de candidatos. Lo vamos a definir esto de acá. Ok, entonces, ¿cómo calculamos en este caso la similitud? Primeramente voy a ir con la primera partición posible, que es menor a 52.5. Y me fijo, ¿cuántos residuos menores a, cuántos residuos le corresponden a esta partición menor a 52.5? Es decir, me tengo que fijar cuántos valores en el dataset hay que son menores, ¿no es cierto? ¿Cuántos pesos, cuántos X tengo que son menores a 52.5? ¿Cuántos tengo? 1. Tengo 1, ¿verdad? Que es este 50. ¿Y cuántos valores de X tengo que son mayor o igual que 52.5? 4. 4, ¿verdad? Que son los que están adelante. ¿Qué voy a hacer entonces? Primeramente, voy a proceder a sumar, ¿no es cierto? A ver, para irnos organizando un poco más, aquí vamos a hacer primeramente esto a izquierda, luego a derecha. Y entonces, lo que tenemos que hacer acá es calcular, o sea, la sumatoria de los residuos elevados al cuadrado, ¿no? Entonces, en el caso de 52.5, tengo solamente un residuo que está a izquierda, que sería este menos 35, ¿no? Entonces, como solamente tengo ese residuo, lo voy a elevar al cuadrado, ¿no? Vamos a ir adelante con esto. Entonces aquí voy a tener power de esto elevado al cuadrado. Sobre n, pero n ¿a qué equivale en este caso? ¿Cuántos puntos tengo en esa dirección? 4. Un solo punto, ¿verdad? Tengo Uno. un punto en esta dirección, en la izquierda, ¿no? El que le corresponde a este residuo menos 35. Por lo tanto, a izquierda, el valor de la similitud va a ser 1225. ¿Ok? Ahora, a derecha, me fijo en los que son mayores o iguales a 52.5. Tengo estos 4 puntos. Entonces, lo que tengo que hacer primeramente es sumar estos 4 residuos, el menos 25, el menos 15, el 5, y luego elevar esa suma al cuadrado y dividir entre ¿cuánto? ¿Cuántos puntos tengo acá? A la derecha. Hacia adelante, en otras palabras. Tengo 4 puntos, ¿verdad? El menos 25, el menos 15, el 10 y el 5. Entonces tengo que sumar ese número de registros que tengo en la otra dirección. Entonces, esto va a ser potencia de 2 de la sumatoria, ¿no es cierto?, de menos 25, menos 15, 10 y 5. Esa sumatoria la elevo al cuadrado y divido entre... ¿Cuántos hay acá? 4. 4, ¿no? Ok.
Entonces, 156.25. Ahora, lo que tengo que hacer acá es sumar estas similitudes. Me lo dice así, ¿no es cierto? La ecuación que hemos definido, tengo que sumar estas dos similitudes. Esto es lo que, para nosotros, esto de acá es 1225 y esto de acá es 156.25. Y esto de acá es, ese tercer término para nosotros, ¿a qué es igual, chicos? 750. 720, ¿no? Entonces, tengo que sumar estos dos. Voy a sumar 1225 más 156.25 y le voy a restar la similitud del padre. Eso va a ser para mí el valor del gain que estaríamos obteniendo, que en este caso es 661. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. Ya, ahora vamos adelante con la otra partición, menor a 60. Entonces, mismo procedimiento. Me fijo. Entonces, ¿cuántos tengo? ¿Cuántos X tengo menores a 60? 2. El 50 y el 55, ¿verdad? Estos dos de acá. Entonces, tengo que calcular la similitud basada en sus residuos. Entonces, ¿qué implica eso? Que tengo que sumar estos dos residuos, el menos 35 con el menos 25, elevar esa suma al cuadrado y dividir entre 2. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, que voy a tener potencia de la sumatoria de estos dos elementos, del 35 y del 25. Todo esto se eleva al cuadrado. ¿Y cuántos puntos tengo acá? Tengo 2, ¿no? Eso me da 1800. Ahora, a derecha, ¿cuántos hay mayores o igual a 60? 3. 3, ¿verdad? El 65, el 80 y el 90. Por lo tanto, tengo que sumar sus residuos. Primeramente, elevar al cuadrado y dividir entre 3. Entonces, aquí voy a tener potencia de la sumatoria de menos 15, 10 y 5. Pero vean ustedes, muchachos, qué es lo que ocurre acá, ¿no? ¿Cuánto es menos 15 más 10 más 5? Es decir, menos 15 más 15. Se va a cancelar. 0. 0, ¿verdad? 0. Se ha cancelado. Ahí está lo que les decía, ¿no? Por el tema del signo, algunos residuos se pueden cancelar. Es completamente posible. Entonces, ¿a qué será igual el gain? Va a ser la sumatoria de 1800 y 0 menos la similitud del padre. Y eso nos da en este caso 1080. ¿Estamos de acuerdo, muchachos, hasta ahí? Sí. Ahora vamos con la siguiente partición, 72.5. Entonces me fijo otra vez, ¿cuántos menores a 72.5 hay? Hay 3, ¿verdad? 50, 55 y 65. Entonces voy a tomar sus residuos, que son menos 35, menos 25 y menos 15, lo sumo y elevo la suma al cuadrado. Entonces, ahí voy a tener power de la suma de estos 3, eleva al cuadrado y divido entre 3, ¿no? Y vamos a tener 1875. Ok, entonces a derecha, ¿cuántos mayores o iguales a 72.5 tengo? 2. 2, ¿verdad? El 80 y el 90. Entonces, tomo los residuos, en este caso 10 y 5, elevo al cuadrado y divido entre 2, porque tengo 2 puntos en esa dirección, y me queda 112.5. Entonces el gain va a ser igual a esto, más esto, menos esto. Tenemos 1267. Luego,
procedemos a evaluar la última partición, que sería 85. Entonces, a izquierda, ¿cuántos menores 85 tengo? 4. 4, ¿verdad? Que son estos de acá, el 50, 55, 65 y 80. Entonces, calculo power de la suma de sus residuos. Se eleva todo esto al cuadrado y se divide entre 4, que es el número de puntos. Y tengo mi 56. Y a derecha, ¿cuántos mayores o iguales que 85 tengo? Solamente uno, ¿verdad? 90. Por lo tanto, su residuo es 5. Por lo tanto, 5 al cuadrado es 25. Y acá voy a tener entonces 25, ¿no? 25 entre 1 es 25. Entonces, sumo estos dos. Sumo las similitudes a izquierda y a derecha. Les resto la del padre y tengo 361. Ok. Entonces, lo que nosotros ahora tenemos que hacer es verificar cuáles han sido los valores de los gains que hemos venido teniendo hasta ahora. Entonces, entre todos estos candidatos, ¿cuál es el que mayor gain ha tenido? Este de acá, ¿verdad? Sí. El de menor a 72.5. Entonces vamos a utilizar ese nodo, lo vamos a convertir en la raíz del árbol. Lo que vamos a hacer en este caso. Entonces, para este 72.5, lo que vamos a hacer es que vamos a convertirlo en la raíz del árbol, porque ha tenido el mayor gain. Y bueno, lo siguiente que vamos haciendo es que vamos a repetir este proceso hasta poder completar la construcción de todo el árbol. Ahora, como regla general, GBoost, como mínimo tenemos que tener 6 niveles por árbol. Es un requisito del algoritmo como tal, ¿no? Pero inclusive tú mismo ahora puedes calcular cuáles serían las salidas de este nodo, ¿no? Entonces habíamos visto cómo podemos calcular las salidas, pero también hemos visto cómo podemos calcular las similitudes, pero también podemos calcular las salidas, ¿no? Los pesos del modelo. Y para poder calcular los pesos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo tengo este árbol de acá, lo que tengo que hacer es sumar sus similitudes, ¿no es cierto? Sin elevarlas al cuadrado y dividir entre el número de puntos que hay ahí, que sería en este caso 3. Entonces, de hecho, podemos realizar ese cálculo ahora, ¿no? Si ustedes se fijan en la expresión que teníamos originalmente. A ver, vamos a buscar dónde está esto. Ya, ahí está, ¿no? Entonces, para calcular los pesos, simplemente sumábamos los residuos, ¿no? En el numerador y dividíamos entre cuántos puntos tenemos en ese nodo. Entonces, en este caso, si yo quiero calcular cuál es el peso, cuál es la salida de esta hojita del árbol, pues lo que tengo que sumar sus residuos, ¿no? Entonces, de hecho, yo puedo hacer rápidamente ese cálculo acá. Lo que voy a hacer es que voy a sumar menos 35, menos 25 y menos 15. 35 menos 25 y menos 15 y divido eso entre 3, ¿no? Porque tengo 3 puntos ahí. Eso va a ser menos 25. Entonces, menos 25 va a ser el peso de esta hoja. O la salida de esta hoja, en otras palabras. De hecho, yo puedo permitirme ahora mismo hacer una anotación ahí. Si no, lo vamos a hacer así mejor. Ya. Entonces, para este caso, W sub J va a ser igual a menos 25, ¿no? La salida. Y para este otro, ¿a qué será igual, chicos?
¿Qué tengo que hacer primero? A los residuos, ¿verdad? Sin elevar al cuadrado. Por lo tanto, ¿cuánto me da eso? 10.5. 10 más 5 es 15, ¿no? Cierto. 15 entre 2 es 7.5, ¿no? Entonces, en este caso voy a tener 7.5. Esa va a ser la salida para este otro nodo. Ojo, eso si es que estuviera terminando el particionamiento acá, ¿no? Nada más por, eh, por flojera, no quiero continuar particionando y quiero dejarlo ahí nomás. Entonces, lo que tengo que hacer para calcular las salidas es sumar los residuos y dividir entre tantos puntos yo tengo ahí. Entonces, en este caso va a ser menos 35, menos 25, menos 15. En otras palabras, va a ser simplemente el promedio de los 3 residuos que yo tengo acá. Y lo mismo a este otro lado, ¿no? Entonces aquí, para calcular la salida, sumo los dos residuos, 10 y 5, y divido entre 2, y me da 7.5. No sé si estamos bien con esto, eso sería 15, ¿no? Entre 2 sería 7.5. ¿Estamos bien con este cálculo, por si acaso, muchachos? Sí, ingeniero. Ya. ¿Dudas? Consultas hasta acá, muchachos. Personalmente quedó mucho más claro con el ejemplo que hicimos ahorita. Se aclararon Sí, mis dudas. ya. Ok, entonces, luego para realizar predicciones de todo el ensemble, porque en realidad la idea va a ser que vamos a generar varios de estos árboles, no solamente uno, y vamos a generar un árbol por cada iteración del proceso. El objetivo es que luego vamos a sumar la predicción inicial, es decir, el Y sombrero sub 0 que teníamos, que era 0.5 por defecto, a las predicciones de todos los árboles que hemos generado. Y a cada predicción le vamos a multiplicar un hiperparámetro eta, que también conocemos como learning rate o tasa de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo 0.3 a este primer árbol que he generado, lo que tengo que hacer es multiplicar 0.3 por menos 25 y 0.3 por 7.5, dependiendo de cuál es el punto que estamos tratando de clasificar o de calcular, ¿no? Entonces, lo mismo vamos a hacer con los siguientes árboles y así. Entonces, la predicción total del conjunto o del ensemble va a ser esta predicción inicial más este valor de eta, este learning rate, que lo vamos a multiplicar a cada uno de los árboles. De ese modo es entonces como nosotros vamos a realizar la predicción total. Y como ustedes ya pueden ir viendo, muchachos, este proceso de calcular las predicciones tiene mucha similitud con otros modelos que ya hemos visto con anterioridad. Por ejemplo, en AdaBoost habíamos visto que en realidad le dábamos inclusive a cada arbolito una ponderación y dependiendo de qué tan bien se desempeñaban, pues la ponderación iba a ser mayor o menor. En este caso, una diferencia entre XGBoost y AdaBoost es que XGBoost genera árboles completos, es decir, árboles que van más allá de un solo nivel o de dos niveles, tal como lo teníamos en AdaBoost. En AdaBoost solamente teníamos dos niveles, teníamos la raíz y dos hojas y nada más. Ese era nuestro árbol. Pero en este caso, inclusive está controlado el modo en que generamos cada uno de los árboles. Y hay medidas específicas que nos permiten, entre varios candidatos, evaluar cuál es el mejor candidato para realizar nuestro particionamiento. Inclusive eso ya está predefinido. Entonces, este método en particular ha venido ganando bastante popularidad. Ya les he también explicado en qué consisten los hiperparámetros, para qué sirve lambda, para qué sirve gamma y para qué sirve eta, ¿no es cierto?
Y básicamente estos dos hiperparámetros nos ayudan a poder definir la complejidad del árbol en general. Y en líneas generales, hablando acerca de los méritos que ha venido teniendo XGBoost, está el hecho de tener la posibilidad de trabajar con grandes volúmenes de datos, ¿sí? En el paper original también se describe una extensión que está orientada a poder hacer que XGBoost pueda lidiar con datos faltantes. Este es un escenario que se da con mucha frecuencia cuando nosotros trabajamos con datasets reales, de que no todos los valores, no todos los datos van a estar a nuestra disposición, va a haber faltantes. Entonces tenemos que encontrar alguna forma de poder lidiar con ese escenario, y XGBoost tiene una extensión que nos permite trabajar en ese tipo de escenarios. Cuando no existe un dato, entonces, ¿qué es lo que se hace en esos escenarios? Entonces, una extensión de XGBoost permite hacerlo robusto frente a aquellos escenarios donde no tenemos toda la data completa para realizar predicciones. Otra de las grandes optimizaciones que se le ha realizado a XGBoost es la posibilidad de poder hacer que este algoritmo funcione en ámbitos de Big Data por medio de lo que es la computación distribuida. Entonces, XGBoost se puede utilizar, se puede implementar a nivel de un clúster computacional dentro de un ámbito de grandes volúmenes de datos. Entonces, ahí estamos hablando de escenarios tales como el uso, por ejemplo, de herramientas tales como Spark, que es un framework de computación distribuida que implementa varios algoritmos de Machine Learning, entre ellos está XGBoost, que funciona de manera distribuida. Entonces, tú a la par, al mismo tiempo puedes ir de manera paralela, ir generando los árboles, ¿no es cierto? Le asignas un espacio de trabajo a cada proceso, y cuando ya todo el ensemble está armado, empiezas a realizar predicciones, y este proceso se puede realizar de una manera increíblemente rápida. Y otro de los méritos que conviene destacar, que ya se los vine mencionando, está que XGBoost consistentemente ha sido uno de los métodos que ha venido ganando varias competencias de Kaggle, ¿no? Especialmente en aquellos escenarios donde se trabaja con regresiones y otros aspectos. XGBoost tiende a tener un buen sitial. Ok, esto es básicamente entonces lo que tenía para ustedes, muchachos, en torno a este método. Entonces, mañana vamos a ver un ejemplo cortito de cómo utilizar XGBoost. Hay una librería específica, de hecho, la implementación está disponible como un framework de código abierto. Ustedes inclusive pueden ingresar al repositorio de GitHub y obtener la última versión. Entonces, mañana vamos a ver un ejemplo de cómo podemos hacer uso de XGBoost con el dataset Titanic, y vamos a ver también alternativas para poder mejorar el accuracy y otros aspectos. Ok, muchachos, eso sería todo entonces para nuestro tema del día de hoy. Antes de que pasemos a verificar la lista, si van teniendo tal vez algunas preguntitas, me las pueden hacer conocer. No, Inge, por mi lado no hay preguntas. ¿Qué tal? ¿Qué les parece el algoritmo? Bien, Inge. Personalmente le voy a dar otra revisada a ingeniero más lentito. Ok. Sí, tiene varias cositas en realidad, pero cuando ya las pones todas juntas es relativamente simple. Ok, Almaraz de la Quintana. Inge me habló Almaraz de la Quintana y dijo que su internet se cayó. Oh, No está ok. Voy a tomar en cuenta. Andrés, te estoy anotando. Chávez Valeriano. Ah, Edson me escribió también. Ya, Córdoba Virca. Daniela Córdoba. Ok. Cuadro Roca. Presente, Inge.
Galleguillo, Saudi. Presente, Inge. Fernando, te estoy anotando. Y la Quita Yujra. Presente, Inge. Sayasa Mamani. Presente, Inge. Ima Toledo. Presente, Inge. López Ledesma. Brian está. Mercado Zurita. Presente, Inge. Prado Flores. Presente, Inge. Dora, te vi por ahí, así que te estoy anotando. Villarruel del Castillo. José Alejandro está. Presente, Inge. Bien, eso sería todo entonces para nuestra clase de hoy día, muchachos. Mañana continuamos. Que tengan un buen resto de jornada y se cuida mucho. Hasta luego, Inge. Ok, chao chicos. Chao, Hasta luego, chao. Inge. Hasta luego, Inge, gracias.